pero en nuestro caso hemos encontrado una tabla de salvación enorme en nuestros lectores. Hicimos un llamamiento a los lectores, tenemos un modelo de pago con lectores desde el principio en el que fundamos el diario.es, desde el año 2012, y cuando empezó esta crisis sanitaria, pero también económica, avisamos a nuestros lectores de que teníamos un problema serio de supervivencia si no contábamos con su apoyo, ¿no? Y la verdad es que nos han respondido de manera excepcional, hasta el punto de que estamos en una situación, yo creo que muy rara para la mayor parte de los medios, que están pasándolo, creo que por regla general, peor de como lo estamos pasando ahora en el diario.es, porque hemos pasado de 35.000 socios, suscriptores que teníamos a 1 de enero de 2020, 36.000 cuando arrancó la pandemia, a tener ya más de 53.000 socios y están aumentando casi cada día el número de altas de nuevos socios que nos apoyan.